Marta. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Me confirman, recepción de imagen, audio. Buenas noches, Miss, ¿cómo está? ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Coraima, Michael, perfecto. Coraima, vamos a ver eso al final de la sesión. Ya, esperaremos un par de minutitos máximo a que todavía se unan a nuestra sala el resto de sus compañeros. Sí, un par de minutos y empezamos nuestra sesión.
¿Cómo está? Muy buenas noches nuevamente con todos, con quienes ya nos hemos saludado hace instantes nuevamente, mi saludo y para quienes recién se están conectando también. El día de hoy me encuentro haciendo algunas coordinaciones de cara también a las últimas sesiones, ¿sí? Que vamos a tener con los docentes de la facultad. Así es que ya en breve les voy a hacer también algunos alcances. Acabamos de terminar una pequeña coordinación, tipo reunión que hemos tenido con los docentes de asignatura a nivel nacional. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos 22 de abril, estimados estudiantes. Ya estamos casi a puertas de la conclusión, ¿sí? De esta tercera unidad. El tiempo está pasando bastante rápido, pero estoy segura de que lo estamos aprovechando de la mejor manera. El día de hoy, como les había referido, la última sesión, hemos trabajado lo que es teoría de costos. El día de hoy vamos a profundizar un poco más los ejes temáticos referidos a nuestra unidad número 3 y afianzaremos justamente lo que están observando ustedes en pantalla en este momento, que tiene que ver con mercados. Estamos viendo una infografía en pantalla dirigida hacia los modelos de mercado. Yo les había adelantado en la sesión anterior que vamos a trabajar este tema como uno de los núcleos medulares también de nuestra unidad número 3. ¿Sí? En tal sentido, entonces, debo de precisar, estimados estudiantes, que esa será nuestra hoja de ruta. Ya en la parte final veremos algunos alcances también dirigidos hacia las actividades virtuales, caso de foro formativo, autoevaluación, las mismas que también los invito a revisar. Y vamos a terminar con una revisión de la presentación de nuestro producto académico número 3, ¿ya? De hecho, el último producto académico que se va a presentar, porque luego tenemos la evaluación final en la unidad número 4, donde ingresan todas las asignaturas. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a tener algunos alcances también relacionados a este punto. Espero que te encuentren todos muy bien, un gusto saludarlos, a ver con quiénes veo, por aquí está escribiendo Hans, Emily, ¿qué tal? Angeline, ¿cómo están? Perfecto, Michael, Janet, también ahí los estoy viendo, excelente. Importante que, como saben ustedes, en cada sesión vamos a hacer una revisión también del propósito, ¿sí? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir en esta semana? Pregunta para todos, ¿cuál es la semana en la que nos encontramos? A ver cómo vamos en tiempo. ¿Qué semana es? Semana 6. Semana 6, muy bien, ya están ya haciendo contextualización y vamos de la mano con nuestra aula virtual. En la semana 6, estimados estudiantes, el propósito que vamos a tener es aplicar los conceptos de monopolio, vamos a hablar un poquito también de discriminación de precios, oligopolio, competencia monopolística, para comprender la fijación de precios, de manera tal que nuestros contenidos van a dirigirse hacia ese escenario. Entiendo que ustedes han revisado. De mercado tiene tu empresa ¿Este recurso virtual lo han visto? En el mundo real, las empresas no operan bajo las mismas condiciones. Algunas enfrentan muchos competidores, otras son únicas en su... Ya, a ver. Esto solamente dura 1 minutito con 13 segundos, pero vamos a verlo juntos, ¿sí? Porque nos va a permitir hacer una revisión estructurada en torno al tema que vamos a abordar también el día de hoy nosotros. Así es que prestemos mucha atención, por favor, y entendiendo el propósito de la sesión de este día, todavía en los ejes temáticos de la unidad número 3, vamos a conocer un poco acerca de mercados y su estructura actual. En el mundo real, las empresas no operan bajo las mismas condiciones. Algunas enfrentan muchos competidores, otras son únicas en su sector. ¿Cómo saber en qué estructura de mercado se encuentra tu empresa virtual? Si vendes un producto idéntico al de muchos otros y no puedes modificar el precio, estás en una competencia perfecta. Aquí no hay margen para subir precios. El mercado los fija. En cambio, si eres el único proveedor de un bien o servicio esencial, como el agua, tienes un monopolio. Aquí puedes fijar el precio, pero también tienes altas responsabilidades legales y sociales. Solo hay unos pocos competidores y las decisiones de uno afectan a los demás. Estás en un oligopolio, donde cada movimiento puede generar una reacción estratégica. Pero si hay muchos negocios como el tuyo, pero cada uno se diferencia por estilo, sabor o atención, entonces estás en una competencia monopolística. Aquí puedes competir más por tu creatividad y marca que por el precio. Ahora piensa,
¿Qué estructura de mercado enfrenta tu empresa simulada? ¿Qué decisiones puedes tomar en ese contexto? Responde en el foro y prepárate para el reto de esta semana. Simular tu estrategia de mercado. Como hemos visto entonces, este es un escenario vinculante para todo lo que nosotros estamos trabajando en este momento. Pero es importante, antes de todo esto, que hagamos un tamiz respecto de lo que es mercado concretamente, porque seguramente ustedes en el camino han escuchado noticias como, y voy a leer textualmente, Netflix y TikTok le apuntarán al mercado gamer para competirle a Disney y Google. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla para presentarles justamente esto de lo cual les estoy hablando, porque tal vez me estén diciendo, ¿de qué nos está hablando la docente? De noticias de esta naturaleza. Es probable que hayan visto posts de diferentes medios de comunicación que utilizan el término mercado. Y mire, vuelvo a leerlo. Netflix y TikTok le apuntarán al mercado gamer para competirle a Disney y Google. O tener noticias como, por ejemplo, la escasez de personal, uno de los retos que tendrá el mercado laboral durante el 2022. Y de este tipo, en diferentes medios de comunicación, impresos, radiales, televisivos o inclusive información en las redes sociales, tenemos en nuestro cotidiano vivir. ¿Pero qué es mercado? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? ¿Ustedes mismos alguna vez han identificado de manera concreta qué es un mercado? Pensemos, a ver, los invito por favor a que hagamos ese trabajo mental. Les he puesto hace tan solo instantes, y lo están viendo en pantalla, imágenes referidas a lo que es un mercado. ¿Pero qué es? ¿Cómo lo definimos nosotros? ¿Cómo utilizamos este término propiamente? ¿Qué es mercado? Les pido por favor que vayamos haciendo un bosquejo mental que nos permita identificar justamente esto. ¿Qué es mercado? ¿Listo? Ya tienen, por favor, a ver, hagamos una verificación, un bosquejo mental. Ya tenemos una respuesta. ¿Cómo podríamos definir qué es mercado? Genial. Ahora vamos a trasladar nuestras respuestas a nuestro tablero Miro, ¿ya? Vamos a identificar en esta pequeña práctica, vamos a trabajar qué es un mercado. Voy a compartir con ustedes un enlace, por favor, ¿ya? Para que accedan y ahí me van a ir respondiendo. Vamos a acceder todos, que ya sería más o menos nuestra P2. Perfecto. Les estoy socializando en este momento un enlace que es de Mirocast. Por favor, accedan al mismo. Y vamos escribiendo qué es mercado. Pero lo vamos a hacer utilizando notas adhesivas. Eso yo en algún momento ya se los había mostrado, pero lo vamos a repetir, ¿sí? Por si acaso para algunos es nuevo. Listo, veo que ya están accediendo, excelente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por favor, prestenme mucha atención. Miren, aquí en el margen izquierdo tenemos notas adhesivas. Le damos clic a la nota adhesiva que está por encima de la letra T. Utilizamos uno de los post-its que nos guste. Le damos clic y escribimos. ¿Qué es mercado? Pero no vamos a poner frases muy amplias. Lo que en este momento preciso es que hagamos una lluvia de ideas. Es más, mejor, no lo vamos a hacer usando post-its. ¿Ya? Vamos a agarrar texto de frente y escribimos qué es mercado, con una o dos palabras, máximo. Adelante. Vamos a trabajar todos eso. Todo en torno a mercado. ¿Qué es un mercado? Vamos participando todos.
Miss, disculpe, ¿podría compartir nuevamente el chat? Es que me salí de mi celular para entrar en laptop, por Sí, favor. Carmen, no te preocupes. Lo voy a compartir y lo vamos a fijar ahí, ¿ya? Para que lo tengan si es que por A o por B se Mi sale. también me pide crear cuenta, dice. Ya, Yara, tienes que ingresar con tu correo institucional. Como ves, tus compañeros que ya han accedido tienen carta Sí, lo he abierta para ingresar puesto. a aplicativos educativos con correo institucional. En tu Google tiene que estar enlazado el correo institucional. Verifica bien eso. A algunos inclusive les llega una contraseña al correo. Verifiquen eso. Siempre con correos institucionales. Vamos completando, por favor. Excelente, ya estamos ahí dando algunos alcances. Por ahí me dicen que es oferta y demanda, compran y venden productos o servicios, ¿ya? Un lugar físico, virtual, ojo, no respuestas de Google. Les he dicho una lluvia de ideas, me están dando conceptos. Si tuviéramos que resumir ese término, ¿cómo lo haríamos? Un minuto más para terminar con las respuestas. Mi disculpe, en agregar texto se realiza, no me sale. Sí, Yara, en agregar texto. Ven aquí el margen izquierdo, se hace clic en la letra T, lo llevas a cualquier parte de la pantalla, das un clic y empiezas a digitar. Es todo. Listo, últimos 30 segundos. Mi, sí, sí, no hay eso de ahí, esa costadito de la izquierda, solamente la pantalla de fondo. No, sí está, esta es la barra. La barra, si yo la estoy visualizando, tú también puedes hacerlo. Minimiza, achica o agranda. A ver, hazle zoom, tal vez ahí puedas revisar mejor.
Listo. Tenemos entonces su participación respecto de esta pregunta acerca de qué es mercado, ¿sí? Vamos a socializar las respuestas que nos han podido brindar en esta pequeña práctica en la cual hemos participado todos, ¿sí? Una palabra que ha sido muy recurrente es oferta y demanda. Algunos han precisado que es un espacio físico, virtual, plataforma, lugar, un punto donde interactúan compradores y vendedores, ¿sí? Un escenario complejo, ¿ya? Me han ido dando más conceptos que palabras solamente que puedan identificar a mercado. La idea era que encontremos palabras y que éstas empiecen a establecer cuál eslabón, una cadena en cuanto al concepto, pero muy válido las definiciones que espero hayan salido de ustedes y no de Google o de algún recurso que tengamos, ¿sí? Estos alcances son realmente importantes. A ver, vamos a socializar entonces acerca de estas respuestas. Para hacerlo mucho más dinámico, vamos a utilizar en la siguiente un Mentimeter, ¿ya? Un Mentimeter para que ustedes me vayan dando sus respuestas también. Pero como queremos armar un concepto, todas estas definiciones, estimados estudiantes, nos van a resultar de mucha utilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que viene ahora es definir qué es un mercado. Y es que precisamente hace minutos atrás, gracias a todos por participar de esta práctica, he estado leyendo conforme desarrollaban ustedes también sus respuestas y estamos muy cerca de la definición que queremos darle a lo que es mercado. Para esto vamos a retomar nuestra presentación previa a este recurso audiovisual que yo les mostraba hace un momento, donde teníamos estas preguntas que de hecho nos han ayudado a identificar. Y les traslado la pregunta, ¿el concepto de mercado será el mismo siempre o es que también ha evolucionado? Porque si hablamos, por ejemplo, de mercados o de escenas en un mercado laboral, es diferente hablar de un mercado gamer. Esto ya digitaliza completamente y vira el concepto tradicional que nosotros hemos aprendido acerca de mercado. Pero para tener un juicio mucho más certero acerca de ese punto, recuerden que yo les había mostrado una infografía, ¿verdad? Vamos a ver qué tan cercanos hemos estado del concepto que nos hemos trasladado, nos hemos aventurado a precisar. Esta infografía, estimados estudiantes, precisamente nos plantea que cuando nosotros hablamos de un mercado, nos estamos refiriendo al conjunto de consumidores y productores que compran y venden un producto o un servicio. Claro que sí. Y lo hacen asignándole un precio, lo hacen en un lugar, en una región, en un tiempo específico. Pero la tradicionalidad de este concepto ha migrado, ha avanzado. Porque entonces, si solamente yo hago una definición de ese tipo, estaría excluyendo los mercados actualmente que operan en líneas digitales, que es como el que ustedes ven en pantalla. Entonces, vamos a ver una acepción mucho más contemporánea acerca de esta pregunta que todos hemos respondido y que ha sido la pregunta que mueve la sesión de clase de este día. Por favor, atentos todos a responder este tipo de preguntas. ¿Has escuchado alguna vez acerca de este tipo de noticias? Noticias de este tipo. Netflix y TikTok le apuntarán al mercado gamer para competirle a Disney y Google. La escasez de personal, uno de los retos que tendrá el mercado laboral durante 2022. Microsoft presenta un potencial en el mercado del 46%. Pero, ¿qué tienen en común? Todas hablan de mercados. Los mercados pueden entenderse como aquellos grupos de compradores y vendedores de uno o más bienes o servicios con características en particular. A los compradores también les podemos decir demandantes, debido a que determinan la demanda, y a los vendedores les podemos decir oferentes, debido a que determinan la oferta. En el caso de los ejemplos mencionados, los mercados serían el mercado gamer, donde se comercian videojuegos, el mercado laboral, en el que las personas ofrecen servicios laborales a empresas que los demandan, y el mercado de tecnología, donde empresas como Microsoft y Apple ofrecen sus productos a personas u organizaciones que las necesitan. Debido a que no corresponden a un lugar, sino a un conjunto de sujetos económicos, los mercados pueden ser físicos o virtuales. Un ejemplo de mercado físico podría ser el mercado de abarrotes, donde las personas se congregan para comerciar alimentos.
Y un ejemplo de mercado virtual podría ser el mercado de servicios de streaming, donde compañías como Netflix, Disney Plus y HBO Max ofrecen a los clientes la posibilidad de ver series o películas en línea. Así como clasificamos a los mercados por el lugar donde se llevan a cabo o donde se reúnen los individuos que los conforman, también los podemos clasificar de acuerdo a su nivel de organización o por su tipo de competencia. Si te interesa saber más, puedes ver nuestro video acerca de la clasificación de los. Como hemos visto entonces, la definición concreta acerca de mercados nos lleva a retomar muchos de esos puntos que ustedes han considerado en sus respuestas, en sus presentaciones. Y nos vamos a dirigir entonces a eso. Lo que vamos a aprender el día de hoy es acerca de la identificación de mercados, su clasificación. Vamos a hablar de los modelos de mercado. Lógicamente, dentro de estos tocaremos un punto importante acerca de la competencia perfecta e imperfecta, ¿sí? Pero vamos con el primer punto. La definición que nosotros le hemos dado a mercado va en la siguiente línea. Vamos a resumir todas sus participaciones entonces como un contexto. Eso es para nosotros ese mercado. Ese contexto que ustedes lo han definido como escenario, como lugar, como un espacio, ¿sí? Pero dentro del cual toma lugar la compra y venta de mercancías. Encaja mucho mejor, ¿sí? Pero también podemos decir que es ese contexto donde se encuentran quienes demandan, ¿sí?, bienes y servicios con quienes los ofrecen. Es decir, quienes compran y quienes venden. Recuerden que esto ha sido materia de nuestra primera unidad. Nosotros hemos hablado con mucha profundidad acerca del modelo económico de oferta y demanda. De manera que para nosotros este es un eje tangencial dentro de lo que estamos analizando, ¿sí? Y además nos dice que se refiere a un conjunto de interacciones humanas, lógicamente porque participamos nosotros, ¿sí? Y aquí quiero hacer un espacio, un paréntesis dentro de la definición de mercado. Si yo en este momento les digo, estimados estudiantes, si ustedes, alguien viene y les dice, nos vemos mañana a las 8 en el mercado, ¿a qué mercado se está refiriendo? Lo primero que se les viene a la mente, ¿eh? ¿Es el mercado físico? Ya, díganme nombres. O lugar. Díganme nombres. Sí, un lugar. Ya, listo, pero ¿dónde? Mercado mayorista. Ya, Mercado físico, ya, pero ¿dónde? ¿Dónde? Díganme nombres. Su compañero ya me ha dicho, mercado mayorista. porque Mercado te de está frutas. citando en una empresa para que Mercado te... Santa María. Ya, Santa María, ¿dónde, Renzo? Mercado de productores en ATE. Genial, Janet, muy bien. Renzo, ¿dónde era el de frutas? ¿De dónde? Mercado Central, Miss. ¿De dónde, Edgar? ¿De dónde? Mercado Totus, Arequipa. Ya. Mercado Central, Ayacucho. Ayacucho, perfecto, Edgar, muy bien. Mayorista, Puelles, ya, Cindy, muy bien. Completemos. Si, por ejemplo, a mí me dicen mercado, podría decir San Camilo, ¿sí? O Huanchac, en Cusco. O Central creo que es muy recurrente, ¿no? En diferentes puntos de nuestro país. San Pedro, en Cusco, muy bien. Modelo, el mercado modelo de Quillabamba, excelente. Modelo de Quillabamba. Y es mercado, acá existe el mercado Winco, de Costco, Ya, ¿dónde, Angelín? ¿Dónde? en Estados Unidos, mis. Ya, muy bien, gracias. Los Pinos, Chorrillos, claro, ahí hablamos un poco más de mercado como que de súper, ¿no? Mercado Avelino Cáceres, Arequipa. Ya, Noelia, excelente. Los Pinos en Chorrillo, Vino Canchón en Cusco, Río de Plata en Chile. Perfecto. Mercado mayorista en la ciudad de Pucallpa. Pucallpa también, excelente. Todo eso que ustedes me han mencionado define lo que es un mercado. De hecho, lo acabamos de ver aquí en pantalla, están viendo ustedes, pero les pregunto, ¿y qué pasa si hoy, ahora, siendo las 8:24 de la noche, ustedes han llegado a casa después de un día cansado, de trabajo, de la familia, de sus ocupaciones, y no hay cena, y no quieren preparar nada? Entonces dicen, ¿qué les parece si pedimos una pizza? Perfecto. Llaman una pizza para tal lugar.
llega a la puerta de su casa. Ustedes, al comprar la pizza, van a pagar por ella, ¿verdad? Les pregunto, ese punto que se ha generado ahí, ¿podrá ser denominado mercado? Sí. Sí, Y es que precisamente, estimados estudiantes, muchas veces pensamos que mercado solamente es ese que tradicionalmente hemos conocido desde que somos pequeños. Ese mercado mayorista, ese mercado de frutas, ese mercado de abarrotes que tiene los nombres de Modelo, Vino Canchón, Mayorista, San Camilo y todos los que ustedes me han mencionado, todos. Pero no, si bien tiene un punto espacial de referencia, no debe por fuerza limitarse a un lugar determinado. Es decir, con esto quiero explicarles que no es necesario un lugar físico. ¿No les ha pasado alguna vez que han comprado algo simplemente porque lo han visto en un catálogo, en internet, en una red social, en una página de Facebook inclusive, ¿no? Ahora que ofertan bastante, o un marketplace, y han pagado por ese producto sin siquiera conocer a quién se los ha vendido? Se da. Entonces debemos de actualizar nuestra definición de mercado. Basta de que exista un contexto en el que tome lugar la compra y la venta de mercancías. Ahí ya se ha generado un mercado. Y aunque nosotros conocemos muchos en espacios físicos, como ustedes mismos me lo han comentado, claro que ese es un mercado. Y es una de las definiciones de mercado más coherentes que nosotros hemos tenido desde todos los tiempos. Pero no debemos olvidarnos que así como todo ha ido evolucionando en el tiempo, este concepto también ha transmutado. Entonces, el mercado no se refiere solo a un lugar físico, sino también debemos emplazar a todas esas características y peculiaridades propias que hoy en día tienen los mercados. De manera que vamos a terminar con este concepto. Un mercado es un conjunto de transacciones con una serie de reglas de funcionamiento propio, lógicamente, donde se determina el intercambio de flujos reales y flujos nominales. Reales es esa chompa que estás usando en este momento, ese polo que en este momento traes puesto, y flujos nominales es cuánto has pagado por eso. ¿Cuánto te ha costado? 50 soles, 30, 60, 70. Entonces hablamos de flujos reales y flujos nominales. De hecho, estos dos términos yo se los había presentado en el modelo económico de flujo circular de la economía. ¿Ya? Traigamos siempre esos conceptos, ese glosario de términos que vamos aprendiendo y vayamos reforzándolos. Entonces le hacemos un check a esta definición de mercado con la que nos quedamos este día, para, ahora sí, conocer la estructura de los mercados. A fin de que afiancemos los principios y también las predicciones acerca de mercados, tenemos que conocer su comportamiento, ¿verdad? Para eso existen diferentes modelos, pero nosotros los vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno será lo que es la competencia perfecta, y en otro escenario hablaremos de la competencia imperfecta, que está donde estoy englobando todo este círculo. Tenemos dos espacios diferentes. Refiero nuevamente, de un lado la competencia perfecta y del otro la competencia imperfecta, donde está el monopolio, oligopolio y todo lo que están ustedes observando en pantalla. Pero vamos a hacer entonces una línea diferencial acerca de estos puntos, ¿sí? Tenemos aquí entonces lo siguiente. Hablamos de la clasificación de los mercados por su conformación física y por su organización. Por su conformación física es quizá la naturaleza que ustedes en algún momento han podido identificar acerca de mercados, que es la más sencilla, así es que la vamos a hacer bastante rápido. El mercado de bienes y servicios, ¿sí? Que es el que todos conocemos, de hecho es el que ustedes me han dicho en este momento, los ejemplos que me han dado obedecen a este tipo de mercados. Tenemos también mercados mayoristas y minoristas, estos van dentro de la misma línea. ¿Por qué? Mayorista porque se transan en grandes cantidades y minoristas en pequeñas. Generalmente aquí es donde se tiene directa, ¿sí? Directa, vamos a decir vínculo contractual con el consumidor. Mientras que aquí no necesariamente. También tenemos mercados abiertos y mercados cerrados. Estos dos nuevamente van en dupla, ¿sí? Porque hablamos de mercados abiertos,
a ese tipo de mercados donde puede ingresar cualquier agente económico, sin ningún tipo de restricción. Pero los mercados cerrados se dan donde solo pueden transar un determinado grupo de personas o agentes económicos. Por ejemplo, los mercados bursátiles, ¿sí? O de bolsa, donde se negocian acciones o títulos de valor, y ahí no ingresa cualquiera. No es que a mí se me antojó ingresar mañana ya, pero no tengo acciones, entonces no voy a poder transar nada. Tengo que tener ahí injerencia, tengo que tener ese tipo de productos. Y finalmente, las ferias, ¿sí? La última clasificación de los mercados por su conformación física. Este tipo de mercados tiene la característica de que son mercados de exhibición. Y bueno, su componente más importante es la periodicidad. De ahí que tenemos ferias que se dan una vez a la semana, una vez cada 15 días, o una vez al año inclusive, ¿no? Por ejemplo, la que se da, hay una feria muy recurrente que evoco en Cusco. Si alguna vez han ido cerca a la época de Navidad, creo que es un día antes de Navidad. Si hay alguien de Cusco, me ayuda, por favor. Es la feria de... Santuranticuy. Ah, exacto, Emily. Santurranticuy, así, ¿verdad? ¿Estoy pronunciando bien? Sí, sí, mis. Ah, gracias, Emily. Esa, por ejemplo, es una feria que se da solo una vez al año. Y hasta donde entiendo, en esa feria se venden todo lo que son productos referidos a la Navidad, ¿no? Pero al niño Jesús. Ropita para el niño y todo tipo de atavios, ¿no? Que puedan ser para él. Pero se da solo una vez al año. Entonces, la característica de ese tipo de mercados es esa, su periodicidad. Y tal vez ustedes en este momento estén diciendo, oye, tal feria que viene una vez al año o que se da una vez al mes. Ah, perfecto. Entonces ya saben a qué tipo de mercado pertenece. ¿Ya? Continuamos. A ver, ¿qué me han escrito por aquí? Temo, excelente, David, Emily. Sí, me estafaron por Amazon. Uf. Alguna vez nos tenía que pasar a todos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado siempre de dónde compramos, por eso. Continuamos. Siguiente carácter o clasificación de los mercados. Y este es muy importante, así es que prestemos mucha atención. Por su organización. Por su organización tenemos dos grandes grupos. Uno, que son los mercados de competencia perfecta, ¿ya? Y dos, que son los de competencia imperfecta, y ahí detallan los que ven aquí abajo. Vamos con el primero. Competencia perfecta. Vamos a mencionar sus características y conforme yo vaya dándolas, ustedes mentalmente van a ir analizando, ¿sí? Me van a ir dando qué tipo de mercado conocen con esas características, ¿sí? Vamos entonces todos. Yo termino de dar las características y ustedes me van a empezar a dar respuestas. ¿Qué mercado conocen así? Empezamos. Este modelo de mercado de competencia perfecta se caracteriza por un elevado número de vendedores y compradores. Es decir, tengo muchos compradores y muchos vendedores en este mercado. Segunda característica, existe irrelevancia de las decisiones individuales en las magnitudes del mercado. ¿Por qué? Porque como hay muchos vendedores y muchos compradores, las decisiones individuales son irrelevantes. Y por decisiones individuales digo, el día de mañana no voy. ¿Le afecta a alguien? No, porque hay otro que también vende mis productos. Siguiente, cada ofertante y cada demandante es precio aceptante. ¿Qué me dice esto? Esta palabrita nosotros la conocemos. ¿Por qué? Porque quiere decir, ¿sí?, que el que oferta está dispuesto a hacerlo a ese precio y el demandante está dispuesto a pagar ese precio por ese producto. Por eso se llama precio aceptante. Cuarta característica. En este tipo de mercados existe libre entrada y salida del mismo. Quien quiera puede ingresar y quien desea puede salir sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de restricción. ¿Qué debemos hacer en este punto? Vayamos pensando. ¿Qué mercado reúne las características que en este momento la docente me está diciendo? Quinta característica. Y esta es una muy importante, préstenme atención. El producto ofrecido por cada empresa es homogéneo
y perfectamente sustituible por el ofrecido por otra. Homogéneo. Es decir, lo que yo vendo, también lo vende el de al lado. Homogéneo. Tiene características similares. No es que solamente yo soy la única persona que vende eso en el mercado. No, los demás también lo tienen. Y finalmente, otra característica es que la información es perfecta. ¿Sí? La información es perfecta, incluso respecto al futuro. Ahora, analicemos estas características. Les pido, por favor, que veamos cada una de ellas nuevamente. ¿Qué mercado que ustedes conozcan en la vida real existe, pero que cumpla no con una, no con dos, sino con todas estas características? ¿Qué mercado conocemos así? John, adelante. Bien, buenas noches con la sala. El mercado que conocemos así es la agricultura. Genial, muy bien. ¿Podemos dar algún ejemplo? Quizá tú conozcas algún mercado, alguna vez haya sido uno así. Sí, en el Brain he ido. ¿Tenía algún nombre? No, porque eran varias asociaciones. Ujú. Perfecto, muy bien. Te agradezco por la respuesta, estimado John. Excelente. Generalmente, estimados estudiantes, tal vez ustedes en este momento se hayan puesto a pensar y digan, a ver, ¿qué? Cumple con una característica, pero tal vez no con otra, ¿no? Por ejemplo, Rosemary me dice Gamarra, para ingresar y salir, sí existen, podríamos considerarlo, ¿no? Pero ellos, para expender sus productos, alquilan un espacio. Y ahí hay ciertas restricciones. Tú no puedes ingresar a cualquier edificio, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana a mí se me da por vender polos en Gamarra, ¿puedo ir con mi stand y ponerme delante de una de esas tiendas? No, ¿verdad? Tienen restricciones en acceso, entonces no se puede, no se puede. Más sin embargo, ¿sí? Justo lo que nos menciona su compañera, esas ferias, vamos a decir ferias, sino esos mercados que se dan de la chácara a la olla, ¿han visto alguna vez? Es justamente esos, ¿verdad? Agrícolas, tú vas y el que quiere viene ese fin de semana, se sienta, te vende un producto, el que no, no lo hace la siguiente semana y no pasa nada. Nadie lo sanciona, nadie le dice nada. Cumple además con las características más importantes. Hay muchos vendedores, hay muchos compradores. Existe la denominación de precio aceptante, estamos de acuerdo, libre entrada y salida. Es homogéneo el producto. Yo compro zanahoria a este lado y tradicionalmente me la venden a 3 soles, pero a la siguiente semana voy y me dicen está 5. Entonces, yo estoy en la libertad de decir no, no quiero pagar 5 soles. Y si tú me lo ofreces a 5, perfecto. Voy a otro lugar que me lo vende a 3 soles. La información es perfecta. Algunos entendidos dentro de las características de este mercado precisan de que es un mercado con características muy teóricas, pero mercados como el que ha mencionado su compañero y el ejemplo que les estoy poniendo, nos precisan de que tenemos también ejemplos, ¿sí?, reales acerca de este modelo de mercado de competencia perfecta. Importante, claro que sí, para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer una identificación correcta acerca de lo que estamos viendo. Vamos entonces con el segundo punto, ¿sí? Ahora vamos a analizar las características, ¿sí?, de un mercado, nos vamos con este punto, pero de competencia imperfecta. Es importante que veamos todas las aristas relacionadas acerca de ello. Y retomamos nuevamente nuestra estructura de mercados. Punto número 1, mercado de competencia perfecta, lo acabamos de revisar. Ahora vamos a revisar todos estos puntos, ¿sí?, que forman parte del siguiente modelo, de los mercados de competencia imperfecta. ¿Y por qué se dice imperfecta? Porque todo lo que ya hemos visto hasta este punto cambia, vira, gira. La información que hemos recibido de que hay precio aceptante, hay muchos vendedores y muchos compradores, quien sea ingresa y sale de ese mercado, todo lo que hemos visto, el producto es homogéneo, cambia aquí. Ya no es competencia perfecta. Ahora vamos a ver lo que ven ustedes englobado en esta línea verde que hice. Son modelos de mercado que pertenecen a la competencia imperfecta. Porque aquí
los productos no son homogéneos, porque aquí no hay muchos compradores y muchos vendedores, porque aquí la información no es perfecta, porque aquí no hay precio aceptante. El precio que te pone, tú debes de pagarlo. Por eso se dice que es competencia imperfecta. Es decir, tiende a hacer un cambio completo, ¿sí? De todo este esbozo que nosotros hemos visto. Todas estas características cambian y ya no es competencia perfecta. Ahora vamos a reconocer a los mercados de competencia imperfecta. Y para eso vamos a hacer una línea tamiz, ¿sí? Haremos una línea diferencial entre, por un lado, competencia perfecta, que habíamos dicho, muchos compradores, muchos vendedores, y aquí tenemos un ejemplo precisamente de ello, ¿sí? Versus la competencia imperfecta. Y la competencia imperfecta tiene pues como tiene como núcleo al monopolio, ¿no? Es su estrella, representa la competencia imperfecta. ¿Y qué nos dice el monopolio? Si hacemos un poquito de etimología, entenderemos que cuando hablamos de monopolio, ¿sí? Estamos hablando de una voz griega que nos dice mono, que es un o único, y polin o polios, que es vendedor. Si yo quiero trasladar ese concepto, diré que el monopolio es un solo vendedor y varios compradores. Pero ese único vendedor tiene el control total sobre un bien o un servicio. Por ejemplo, Microsoft o Cedapal. Este último es un monopolio natural, por ejemplo. Repito nuevamente, el monopolio, etimológicamente hablando, me dice un vendedor, un solo vendedor. Lo que quiere decir que si hay un solo vendedor, hay varios compradores. Y de monopolios, estimados estudiantes, conocemos bastantes. ¿Por qué? Nosotros, si hacemos un poquito de historia en materia económica y en telecomunicaciones durante los últimos años, algunos de ustedes recordarán la participación que tuvo Telefónica del Perú durante muchos años en nuestro país. ¿Quiénes aquí en sala han tenido un teléfono fijo? Un teléfono fijo. ¿Cuál ha sido el máximo de cuenta que han pagado? No, se me ocurre por ese teléfono. El máximo. ¿Recuerdan cuánto ha sido lo máximo? ¿35? ¿Yo? Ahora no, les estoy hablando de hace por lo menos unos 15 años o 20. 250, ya, sí, ya me imagino, ese era más o menos el rango. Y ni que se te ocurra hablar más de la cuenta, ¿no? Nuestras comunicaciones eran como tipo telegrama, ¿no? Ya, sí, estás viniendo, sí, todo bien, sí, ya, nos vemos. Ya se sumaba no sé cuánto. Peor si llamabas a otra región, ¿no? A otro departamento. Sí, Nicole, imagínate. Realmente la comunicación ha evolucionado en el tiempo. Cómo el tiempo pasa y miren a lo que hemos llegado, ¿no? Yo recuerdo alguna vez cuando tenía mis primeros celulares, yo pensé que nos cobraban por cada palabra, porque recuerdo que alguna vez mis papás me decían, ellos se comunicaban inclusive por telegrama, cuando estaban en diferentes departamentos viviendo cada uno de ellos y todavía no eran mis papás, pues, ¿no? Eran amigos y se comunicaban y hace algunos años atrás encontré esas comunicaciones. Ver cómo ha avanzado el tiempo y ahora tenemos un dispositivo móvil en el que se resume nuestra vida, sí, luego de los telegramas, las cartas, los celulares, no, bueno, el teléfono, los celulares, donde letrita por letrita, ¿se acuerdan? El número 1 creo que estaba, o 2 estaba la A, B, C, escribíamos. Tanto nos demorábamos en enviar un mensaje, un simple mensaje. Ahora ni siquiera digitamos, ¿no? Mandamos un audio. O bueno, si no queremos que alguien escuche nuestra voz, bueno, pues ya ni tecleamos, ¿no? Le ordenamos, activamos el micro y empieza a escribir. Simplemente hablamos. Realmente ha avanzado mucho. Ya solo falta que hagamos una comunicación de cerebro a cerebro, ¿no? Solamente mirándonos. Y es probable que en algún momento lleguemos a eso. Pero bueno, vamos al punto. ¿Por qué les estoy diciendo esto?
Recordar la época en que Telefónica del Perú tuvo apogeo, tuvo auge en nuestro país, es recordar también una época muy negra para la economía familiar peruana, porque durante años, estimados estudiantes, muchas familias peruanas que tenían este servicio de telefonía fija tuvieron que pagar tarifas verdaderamente altas y hasta abusivas, considerados por algunos, en relación a lo que otros países pagaban a nivel de LATAM, a nivel de Latinoamérica. Perú ha sido uno de los países que ha tenido que pagar una de las tarifas más altas por telefonía fija y lo ha tenido que hacer durante muchos años. ¿Por qué? Justo por esto que estamos analizando. Solo una empresa brindaba ese servicio y esa empresa tenía el control total sobre ese servicio de telecomunicaciones en nuestro país. La pregunta es, ¿por qué no ingresaban otras empresas? ¿Es que no habían? Claro que sí. Había dentro, al menos de América Latina, estaba American Móvil. ¿Ingresó? No. Porque no podía legalmente, dado que esta empresa, Telefónica, había firmado una concesión para los aires peruanos. ¿Qué quiere decir? En este contrato, en este vínculo contractual que firmó con el Estado peruano, decía expresamente que ninguna otra empresa podía prestar el servicio que ellos brindaban por cierto periodo de tiempo, y eso será años. Este periodo, gracias al cielo, venció pasado el 2000. Entonces, se tomó la determinación de que la empresa siga teniendo vínculo contractual con nuestro país, pero se quitó esa cláusula donde se impedía el acceso de otras empresas. Entonces, el monopolio que en su momento tuvo Telefónica finalmente terminó. Pero de terminar un monopolio pasamos a tener un oligopolio. ¿Y qué es oligo? A ver, alguien que esté muy bien en etimología. ¿Qué es oligopolio? Oligo, solamente oligo. Si monos es uno, oligo, ¿qué es? ¿Varias empresas? No, pocos. Pocos. La palabra oligo, etimológicamente hablando, significa pocos. ¿Ya? Y lo vamos a poner por aquí. Polio, ¿qué cosa era? Hace un momento les he dicho que era. Vendedor. Vendedor. Y si digo oligopolio, entonces, ¿qué estoy diciendo? Pocos vendedores. Exacto. Pocos vendedores, pero siguen siendo muchos compradores. ¿Ya? Entonces, retomo el casito. De cerrar un monopolio en las telecomunicaciones en nuestro país con Telefónica, pasamos a tener ahora lo que ustedes ya han vivido, un oligopolio. Hoy tenemos empresas de la talla de Claro, ¿sí? En su base de American Móvil. Tenemos la empresa vietnamita Vietel, con su marca comercial Vitel. Tenemos a Entel. Entonces ya no es una. Son pocas empresas que nos brindan un servicio, pero seguimos siendo muchos, seguimos siendo varios los consumidores, los compradores de este servicio. ¿Tenemos el micro encendido de alguien, por favor? Lo cerramos. Noelia. Ya, listo, ya cerramos el micro. A ver, prosigo. De manera, estimados estudiantes, que con esto que les estoy precisando, entendemos la diferencia, ¿sí? Entre lo que es competencia perfecta, donde hemos visto que asume el nombre, ¿verdad? Tenemos perfección de mercado. Hasta el otro lado de la moneda, donde tenemos un escenario de competencia imperfecta, donde hay un solo vendedor y que ese solo vendedor pone o toma el control de ese mercado. ¿Por qué? Porque es el único que lo ofrece. Ahora, en medio de estos dos puntos, surge el famoso equilibrio de Nash. Este equilibrio nos plantea que cada empresa elige la mejor estrategia posible. ¿Y cómo lo hace? A la vista de lo que hacen las empresas competidoras, ¿verdad? Toma decisiones en función de su competencia. Y justamente está en el centro, ¿por qué? Porque le permite asumir ese rol
estratégico en cuanto a su factor decisor. Vamos a continuar. Y ahora les traigo un tablero que muchos de ustedes conocen y que estoy segura han jugado alguna vez. ¿Han jugado Monopolio? Sí, Sí, me dice profesora. yo, Jim también, Emily, Renzo también. ¿Qué tal, les gusta? Claro, ¿no? Son estudiantes de ciencias de la empresa. Ahora les quiero preguntar algo. ¿Qué buscan cuando juegan Monopoly ustedes? ¿Qué es lo que buscan? Ganar, lógicamente, ¿no? ¿Se llama? Ya, muy bien. Más específicas, ya, muy bien. Adueñarse de todo. Vender, vender. Vender. ¿Tú quieres vender, Angelina? Ahí también venden terrenos, hay algo, casas en ese monopolio. No sé si estoy bien o no. Comprar. Compra. Te quita dinero. Propiedades. Ya, comprarse dueño de las propiedades, negociar, tener el control. Se nota que son estudiantes de ciencias de la empresa ustedes. Emily, compra, ya sí. A ver, yo les voy a comentar un poco mi experiencia. En realidad, en casa creo que yo soy a la que más desde pequeña le ha gustado este juego. Y es evidente, ¿no? La carrera que tengo. Y también es muy evidente en ustedes. Es probable que les guste este juego. Y bueno, a mí me encantaba. Cada vez que jugaba Monopolio para mi suerte, siempre caí en ferrocarriles. Yo era dueña, mi señora de los ferrocarriles. Me encantaba tener los servicios básicos. Y mejor aún si mis propiedades iban por Paseo Tablado, toda la zona de aquí, ¿no? Que es la más cara. Porque cuando caían ahí, pagaban un mayor alquiler, ¿verdad? Esa es la dinámica del juego. En realidad, el objetivo de este juego es que solo un jugador sea el dueño de todas las propiedades inmuebles que aparecen en el juego. Eso es lo que buscamos como juego. Y como juego, buscamos hacernos dueños de todo. De todo. Pero les pregunto, ¿eso acaso, trasladado a un concepto económico, no lo vemos ciertamente sesgado desde la óptica, por ejemplo, del caso que les acabo de poner de Telefónica? Cuando somos usuarios, cuando somos consumidores, en la vida real, vemos con malos ojos, ¿no? ¿Cómo es posible que exista solo una empresa que brinde ese servicio? Nos perjudica, pone el precio que desea porque controla el mercado. Pero cuando nosotros nos trasladamos a este aparentemente tan inofensivo tablero, no nos hemos dado cuenta que buscamos eso. Buscamos ser un monopolio. Ustedes me lo han dicho. Quiero ser dueño de todo. ¿Y eso es o no acaso el concepto de un monopolista? Claro que sí. Este juego, así, tan inofensivo como parece, tiene un trasfondo psicológico. Porque trata de repercutir en nosotros que los monopolios deben existir, que solo uno debe ser dueño de todo. Claro, en juego, ¿verdad? Que seamos dueños de todos, fabuloso, que tengamos ferrocarriles, que tengamos casas, que tengamos propiedades y que luego las alquilemos y empecemos a cobrar, inclusive siendo dueños de los servicios públicos, es mega fabuloso. Pero ahora, a ver, vayamos y traslademos esto a la vida real. En nuestro país existen, no diré dueños de todo, pero sí existen grupos empresariales que tienen el control de mercado, que no solamente son dueños de empresas azucareras o de arroz, no, que tienen todo el rubro de alimentos dentro de sus grupos empresariales. Empresas que tienen dominio a nivel bancario, grupos empresariales con nombre y apellido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos parte de solamente. Pero como verán ustedes, el trasfondo realmente de este tablero va más allá de un simple juego. Ahora que ustedes están llevando y están siendo estudiantes en este momento de economía, deben de entenderlo.
Y espero que la siguiente vez que vean este tablero, no es que tampoco lo veamos y no, jamás voy a jugar esto. No, al contrario, hagámoslo, pero con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Sí, por ahí estoy viendo que ustedes ya están identificando algunos escenarios. Realmente eso pasa, pero es probable que nunca lo hayamos visto desde esta óptica. Espero que ese panorama, esa visión que ahora les ha generado el objetivo real de este tan inofensivo tablero que ha acompañado buena parte de nuestra niñez, adolescencia y tal vez juventud, ahora se ha visto con otra óptica, ¿sí? Y que sigan disfrutando de este juego, haciéndose dueños de todo lo más posible, pero que eso también se traslade a la realidad. Continuamos entonces. Aquí vamos a entender un poco más allá de ese concepto tradicional que siempre nos han vendido, ¿no? Monopolio, polen vendedor, perfecto. Eso es una simple acepción etimológica. Su concepto, su definición tiene que ir más allá y ustedes tienen que aprender a entenderla también. El significado real de un monopolio. Hablamos entonces de este punto, de este modelo de mercado cuando existe una sola empresa o un solo productor, ojo también, de un bien. ¿Por qué? Porque no tiene sustitutos. Y ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Edelnord, Sedapar, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentran. Ahora vamos a ver ese punto. Pero, ¿de dónde obtiene su poder de mercado un monopolista? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Porque tiene poder en el mercado. Y es que la capacidad de un monopolio, estimados estudiantes, para elevar su precio, escuchen muy bien lo que les voy a decir ahora, por encima del nivel competitivo, lo hace a través de la reducción de la producción. Y eso es su poder de mercado. Este ejemplo me va a permitir explicarles esa definición. La respuesta a ¿qué hace un monopolista? ¿Qué es lo que hace? Vamos a analizar ese caso. Recuerden, nosotros ya tenemos muy definido este cuadrante, ¿sí? De un lado el precio y de otro lado la cantidad. Eso lo saben ustedes bien. El eje vertical siempre el precio. Entonces, ¿qué punto tengo aquí? Este punto C, ¿cómo se llama? Punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Por qué se llama punto de equilibrio? Intersecta las dos líneas. Exacto, la curva de la oferta y la curva de la demanda. Excelente, muy bien, gracias. Entonces, si yo traslado, ¿sí? Perpendicularmente hacia el eje del precio, ¿qué es lo que voy a tener? Mi precio de equilibrio y mi cantidad de equilibrio. Excelente, hasta ahí estamos muy bien. La pregunta es, ¿qué hace un monopolista para hacerlo? Para hacer y demostrar su poder en el mercado. Miren lo que está pasando aquí. En este punto C, tengo un equilibrio en el mercado. Tengo un eje en el cual contempla mi precio de equilibrio y mi cantidad de equilibrio. Pero para que el monopolista, ¿sí?, evidencie su poder en el mercado, es lo que hace. Reduce la producción. Y como sabe que su producto no tiene sustitutos cercanos en el mercado, eso me genera un nuevo punto en la curva de la demanda. Lo que va a implicar es que automáticamente el precio se incremente de un punto C a un punto M, por encima del precio de equilibrio. Repito nuevamente, el monopolista reduce la cantidad suministrada y hace, ¿sí?, que la curva de demanda se mueva y eso automáticamente incrementa el precio. ¿Por qué? Porque ha generado un escenario de escasez en el mercado. Ha generado escasez en el mercado. Y en un mercado donde existe escasez, automáticamente los precios van a elevarse. Entonces regreso aquí a mi explicación. Ahora sí va a quedar mucho más claro. La capacidad de un monopolio para elevar su precio por encima del nivel competitivo se da mediante la reducción de la producción. Y a eso se le conoce como poder de mercado.
Y como verán ustedes, este es el funcionamiento que todos los monopolios de mercado tienen en el mundo. Esa es la manera que tienen para elevarnos el precio. Y nosotros como consumidores, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente pagar. ¿Por qué? Porque justo esa característica que les da la peculiaridad de ser un monopolio impide que busquemos otro producto. ¿Por qué? Porque son únicos en el mercado. Por restricciones del Estado, por los recursos con los que se cuenta. Hay muchas características que pueden hacer un monopolista. Pero esta es la explicación de su poder en el mercado. Y lo hemos visto con un ejemplo, lo hemos visto con una gráfica, con un caso específico. Ahora, este punto para nosotros es determinante, porque nos va a permitir ahora responder esta pregunta entonces. ¿Por qué existen los monopolios? Y aquí entra a tallar la explicación que les hacía. Un monopolista tiene poder de mercado a corto plazo, como lo hemos visto, ¿sí? Y como resultado, más altos, evidentemente, ¿no? Y produce menos que una industria competitiva. Pero esto genera beneficios para el monopolio en corto y largo plazo. Sin embargo, aquí en el Perú, las ganancias no persisten en el largo plazo, a menos que hay una barrera de entrada que puede ser. Si existe un control de recursos naturales e insumos, ellos van a seguir. Si existen barreras creadas por el gobierno, ¿no? Como el caso de Telefónica. No es que no habían empresas, habían, pero no podían entrar a aires peruanos. ¿Por qué? Porque no tenían vínculo contractual, concesión con el Estado peruano. Rendimientos crecientes a escala o superioridad tecnológica, ¿no? Lo que ha pasado hoy en día con muchas empresas. Han cesado sus monopolios porque sus ganancias a largo plazo se han frenado. Simplemente ¿por qué? Porque ha venido otra empresa que no te ofrece lo mismo, sino te ofrece superioridad tecnológica, a lo que la que ya existía te daba. Y esa es la respuesta de la existencia de los monopolios. Ahora, tal vez en este momento estén diciendo, y entonces, docente, ¿todos los monopolios son malos? Pues no, no. ¿Por qué? Porque en todo caso no hablaríamos de economías de escala y los famosos monopolios naturales. Los monopolios naturales pues son para nosotros como usuarios muy beneficiosos. ¿Por qué? Porque un monopolio natural, que es una clasificación de los monopolios, surge cuando los rendimientos crecientes a escala proporcionan una gran ventaja de costos para tener toda la producción de una industria producida por una sola empresa. Y aquí quiero entrar a tallar con algo. Ustedes, en el lugar donde se encuentran, hay una empresa que presta el servicio de agua. Les pregunto, una empresa prestadora del servicio de agua. ¿Cómo se llama esa empresa en su localidad? Me ponen la empresa y la localidad, por favor. Sedapal en Lima, muy bien, Coraima. Sedacusco, Rosemary, Sedapar en Arequipa, Noelia. Sedapal en Huancayo, Estefanía. Mapa en Malacañete, listo, Ana. Sedapal en Huancayo, Ayacucho, Sedahuánuco, Sedajuliaca. Sedapal, muy bien, la mayoría, ¿no? Emapa en Pasco, perfecto. Emapica en Ica, perfecto. EPS en Moquegua, muy bien. Todas esas empresas que ustedes me han precisado, estimados estudiantes, trabajan a través de un monopolio natural. ¿Por qué? Porque están obedeciendo justamente a los rendimientos crecientes a escala. Y eso es una gran ventaja para nosotros como usuarios. Porque imagínense ustedes que tuviéramos dos empresas prestadoras del servicio de agua potable donde residimos. Miren, yo soy de la empresa verde y mi vecino es de la empresa amarillo. Imagínense que mañana afuera de nuestra casa, justo en medio, empieza a salir agua de la vereda, por ahí, resumida, pero a grandes cantidades. Yo no sé si la tubería de la empresa verde o la tubería de la empresa amarilla ha tenido una rotura. Entonces, las dos empresas, imagínense, excavan para darse cuenta que no era su tubería, sino era la de la otra empresa. ¿Qué es lo que pasa? Esto provocaría, ¿sí? O elevaría en todo caso los costos dentro de la línea productiva del servicio que nos brinda la empresa. Pero al ser estos un monopolio natural, es decir, que solo una empresa, ¿sí?, nos brinde ese servicio, se da
estos rendimientos crecientes de escala. ¿Por qué? Porque nos proporcionan una gran ventaja de costos a nosotros como usuarios, dado que cubren toda una provincia, dado que cubren todo un distrito o toda una región. Y esos puntos hacen que la existencia de los monopolios en su característica de naturales sean favorables para nosotros. Así es que cuidado que en este momento me digan, no, la docente nos ha vendido a los monopolios como lo peor que puede existir en el mundo. No, estamos viendo que sí, la existencia de este tipo de monopolios nos trae beneficios a nosotros también. ¿Por qué? Porque al reducirse los costos de producción, nosotros tenemos tarifas mucho más accesibles. Aunque en el camino, obviamente, ¿no? Hay reclamos en cuanto al servicio, obviamente, producto o natural de cualquier tipo de empresa. Pero sí es importante que nosotros también tengamos en cuenta justamente estas características que les estoy explicando, ¿sí? Y a ese punto justo entran a tallar, ¿no? Todas las empresas prestadoras del servicio que ustedes me han precisado, ¿ya? Electrocentro o inclusive empresas farmacéuticas también que tienen ciertas patentes por años, ¿no? Que cumplen justamente con estos ejemplos de monopolio que nosotros hemos ido identificando. Ahora, dentro de todo esto que estamos viendo, cuidado, por favor, se ha abierto un micro por ahí. Cristel, por favor, tengamos siempre cautela, porque tengo que regresar a la pantalla principal y aquí hay algunos puntos que quiero referenciar con ustedes. Hasta aquí hemos visto todo lo relacionado a lo que son monopolios. Ahora vamos a regresar hasta nuestra premisa inicial acerca de la estructura de mercados, ¿sí? Y nos vamos a ir con el resto, porque el resto es simplemente, ¿sí?, añadidura del modelo de mercado eje que tenemos, que es el monopolio. Entonces, vamos aquí con la definición. Hemos hecho el análisis del monopolio. Para nosotros el monopolio referencia entonces solo un vendedor y varios compradores. Si digo oligopolio, ustedes mismos me han ayudado con la definición y estoy refiriéndome a pocos vendedores y muchos compradores. Lo mismo que en el monopolio, solo un vendedor o productor y muchos compradores. ¿Y qué pasa entonces cuando hablamos de un monopsonio? Etimológicamente hablando, mono es uno, ipsonio son compradores. De manera que estoy diciendo que aquí, a diferencia del monopolio donde tenía un solo vendedor y varios compradores, en el monopsonio tengo un solo comprador y varios vendedores. Lo contrario. ¿Existe esto en el mercado donde solo uno compra y varios venden? Pues sí. Uno de los ejemplos que por años, hoy felizmente esto se ha revertido, ya no se da, es Gloria. El grupo Gloria ha sido el único comprador, por ejemplo, ¿sí?, en el caso de Arequipa, que compraba la leche. Y el productor prefería venderle a ellos que llevar su producto al mercado. Cuando aquellos años el litro de leche costaba 1 sol. Los productores tenían que vender a Gloria el precio que Gloria como comprador ponía. Y por ese tiempo Gloria ha pagado inclusive hasta 30 céntimos por litro de leche, cuando en el mercado el litro costaba 1 sol. Y estos son datos reales. Pero entonces ustedes dirán, ¿cómo es posible que hayan aceptado precios tan abusivos? Y es que si el productor llevaba su producto al mercado, solamente el traslado ya implicaba un costo adicional sobre el precio. Y ojo, no necesariamente siempre terminaban de vender el producto, y eso era pérdidas. Entonces, ¿qué preferías? Llevarlo al mercado, incrementar el precio sobre el sol que ya debería de ser vendido, y encima no terminar de vender el producto, o venderlo solo a una persona, pero pagando el precio que te quiere pagar. Aceptando en todo caso ese precio. Ese ejemplo lo hemos vivido durante muchos años. Hoy en día eso ha cambiado, ¿no? En temas de asociatividad, e inclusive con el ingreso de muchas otras empresas sobre el rubro lácteo en el mercado. Y finalmente tenemos el oligopsonio. El oligopsonio, a diferencia del monopsonio, habíamos dicho que oligo, ¿qué es? Pocos, ipsonio, compradores, ¿verdad? Aquí tengo pocos compradores y muchos vendedores. Y como verán, se configura entonces este cuadrante entre monopolio, monopsonio, oligopolio y oligopsonio. Ahora,
es algo muy importante que debemos de tener en cuenta porque ya hemos visto competencia perfecta, monopolio, monopsonio, oligopsonio y oligopolio. Pero, ¿y qué de competencia monopolística? ¿Qué pasó con competencia monopolística? A inicios de clase yo les mencionaba justamente o les he presentado un recurso audiovisual que nos ha permitido identificar eso en el mercado, ¿verdad? La diferencia entre el monopolio y la competencia monopolística. ¿Dónde radica? ¿Cómo podemos tener en cuenta nosotros? Y esto, ojo, presten atención porque les va a ser de mucha utilidad para el desarrollo de su producto académico. Cuando hablamos de un monopolio, solo uno vende, pero cuando hablamos de competencia monopolística, ya presenta más vendedores, ¿sí? Pero de productos similares con ciertas características que los diferencian. Hay peculiaridades, porque mientras en el monopolio solo una empresa, estimados estudiantes, es la que controla el mercado, en la competencia monopolística tienen productos similares, pero diferenciados, ¿sí? ¿Y en qué se diferencian, docente? Puede ser en calidad, puede ser en marca, puede ser inclusive en estrategias de marketing. ¿Por qué? Porque actúan como sustitutos cercanos. Entonces, ahí va a estar su tarea. Identifiquemos si este casito de licores que tenemos dentro de nuestro producto académico ¿será monopolio o será competencia monopolística? O es un monopolio o un monopolio, sí, pero vamos a hacer esta diferencia muy puntual, muy puntual. Establezcamos bien si hablamos de un monopolio o de una competencia monopolística. Esos datos son esenciales para lo que nosotros tenemos que analizar ahora, ¿sí? Y antes de despedirnos, voy a dejar de compartir aquí mi pantallita. Tengo un recurso audiovisual preparado para ustedes, pero acabo de ver la hora y estamos ya volando en tiempo. Les voy a robar unos 2 minutitos adicionales, todavía no estamos en tiempo, ¿sí? Así es que vamos con calma. Permítanme, por favor. Quiero aquí mostrarles algo antes de que nos vayamos a ver este recurso y veamos también la explicación de nuestro producto académico. Este último punto vamos a abordarlo, pero de manera bastante didáctica. Discriminación de precios. El objetivo principal en este tema es que capturemos el excedente del consumidor y lo convirtamos en beneficios adicionales a la empresa. Ojo, le estamos poniendo un punto aparte al tema que acabamos de revisar. Este punto debe ser para nosotros esencial. ¿Por qué? Nos dice, se cobran precios distintos a cada cliente, unas veces por el mismo producto y otras veces por pequeñas variantes. Lo van a entender con un ejemplo muy sencillo. Pongamos que tengamos un concierto. ¿Quién es el artista que ha llegado hace no mucho? A ver, un artista. Karol G. Vamos a poner el caso. Karol G. ¿Sí? Anuel, Sebastián. Están ustedes muy actualizados con el tema de los artistas. Ya. Vamos a poner el caso de Karol G. Ha llegado Karol G. Ya está. Todos los asistentes a este concierto, les pregunto, ¿han pagado el mismo precio? No, Miss. ¿Cuánto cuesta una entrada para un concierto de Karol G? Depende de la zona. Claro que sí, depende de la zona. Y justamente vamos a ver eso, ¿ya? Las bondades del Internet nos traen las respuestas, pero rapidísimo. Así es que nos vamos a ir a Karol G en Lima, el 2020. Ya, vamos con esta data. Listo. Mañana será bonito. Mi ex tenía razón. Ahora es que así se llama la zona, no me estoy inventando por si acaso, ¿eh? Ya está, listo. Vamos con discriminación de precios. No estamos haciendo publicidad porque además este concierto ya pasó, así es que cuidado que me diga la docente está vendiendo entradas. No, ya pasó este concierto. Estamos haciendo clases de economía didácticas. Miren, no miento. Mañana será bonito, ¿sí? Te costaba esa zona, que es la zona frontal stand-up, es decir, la artista está aquí, en la retina de tu ojo.
Pagabas en preventa 850, vamos con el precio regular, 978 soles, vaya. General, 748, mi ex tenía razón, 472, Amargura, que es la zona norte, gradería, 265, Provenza, 575, y si volvemos, que es en Oriente, gradería, 575 también. Ahora, docente, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Porque esto, estimados estudiantes, es discriminación de precios. Todos los asistentes a este concierto van a ver a Karol G, van a escuchar todo el concierto, pero no todos pagan lo mismo. Y eso se debe justamente, ¿por qué? Como nos dijo Genciana, por la ubicación. En este caso, nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí?, que las empresas buscan lo que tenemos aquí en pantalla, lograr siempre capturar el excedente del consumidor y convertirlo en beneficios adicionales. Eso nos va o nos dirige directamente a discriminación de precios. ¿Por qué? Porque se cobran precios distintos a cada cliente, unas veces por el mismo producto y otras por pequeñas variantes. Y la variante que les he mostrado hace instantes es evidente, es la ubicación. Entonces, como verán ustedes, esta es la famosa discriminación de precios, siempre buscando capturar el excedente del consumidor. Ahora, cuando vayan a un concierto nuevamente y elijan un lugar, irán todos a recibir el mismo servicio, que es el espectáculo que nos brinda el artista, pero no todos pagamos el mismo precio, ¿sí? Y a eso en economía le conocemos como discriminación de precios. Con esto, estimados estudiantes, y habiéndome excedido 2 minutitos, hemos terminado la sesión de este día. Tengo todavía algunos casos más, pero el tiempo es bastante ajustado. Espero que la sesión les haya más que gustado, que realmente impacte y que logremos que todos estos contenidos que estemos desarrollando se internalicen, ¿sí? Se internalicen y se profundicen con la revisión que ustedes, estoy segura, le van a dar en el aula virtual. Antes de que terminemos, tengo algunos alcances que hacerles y ahí sí les voy a robar 2 minutitos de su tiempo, por favor, para despedirnos, ¿sí? Porque estamos ya en la recta final y nos vamos con nuestro PEA, rapidito. Permítanme, por favor, permítanme un momentito. Qué bueno, me alegra mucho que hayan disfrutado la sesión. Vamos entonces aquí con nuestra aula virtual. Ya saben ustedes que vence este domingo, 26 de abril, 23:55. Procuren siempre cargar el trabajo antes de esa hora, ¿ya? No vaya a ser que intenten cargarlo luego fuera de ese tiempo y me digan, docente, no me aceptó. Procuren siempre antes. Ahora, ¿qué debemos de presentar? ¿Cuál es nuestro producto académico? Los alcances. Ya les había mencionado que este producto académico es de carácter individual, ¿ya? Es de carácter individual. Así es que tengamos a bien tener también esas consideraciones para la entrega de nuestro producto académico. ¿Y qué es lo que debemos de presentar? Justamente es eso lo que les voy a compartir en este momento. Y hemos visto la fecha, no se olviden, 26 de abril. ¿Sí? Ahora en pantalla vamos a observar la entrega de nuestro PEA, y aunque la clase anterior ya se los había adelantado, vamos a también precisarlo ahora. Recuerden que toda esta parte es informativa y lo que ustedes tienen que presentar es la resolución de los casos que se les ha planteado. Este caso es muy concreto, es acerca de licores, ¿ya? Vamos a leer este casito acerca de licores, qué es lo que ha pasado, y en relación a esa lectura, ¿qué vamos a hacer? Esta es nuestra tarea. Tenemos que responder 5 preguntas. La primera, ¿qué tipo de mercado presenta el licor? Ahí ponemos qué tipo de mercado, bien puntual, si es posible lo ponen con mayúscula y una pequeña definición que argumente su respuesta, ¿ya? En la pregunta 2 y 3, ¿qué tenemos que hacer? Calcular y graficar el punto de equilibrio de la oferta y la demanda. Por favor, alguien ha encendido su micrófono, tengamos cuidado, ¿sí? Gracias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Calcular en este punto qué me dice la oferta y demanda. Bastante sencillo. Tengo una ecuación de oferta y tengo una ecuación de demanda. Cuando me habla de equilibrio, ¿qué hago? ¿Qué hago? La clase pasada les preguntaba eso. Igualar. Claro que sí, la ecuación de la oferta y la demanda. Listo, despejo el precio y ya tengo eso. Lo grafico, hago mi tabulación rapidito. Y luego me dice, después, listo, acá me da. Después de la baja de producción de licores,
La oferta es la siguiente. Entonces, cojo aquí mi ecuación de la demanda con mi nueva oferta. Hago lo mismo que en el primer caso, ya tengo resuelto la 2 y la 3. Ahora, ¿qué tengo que hacer en la 4? Investigar, de acuerdo al Ministerio de Comercio del Perú, cuáles son las ciudades que más licor producen internamente. ¿Sí? Respondo eso. Siempre no se olviden de poner fuente, es importante. Y consultar al tutoría. No se olviden, mínimo 3 capturas. Que tengan la fecha, ¿ya? Que se vea la fecha. En la captura que hagan, no se olviden que se vea la fecha en la que están capturando. ¿Cómo voy a hacer eso? Hago una captura, un screenshot de toda mi pantallita, donde se ve en la esquina margen inferior de sus pantallas la fecha. 5 preguntas, la última es casi un regalo. De las demás ya les he dicho cómo tenemos que hacerlo, así es que a trabajar si es que todavía no lo han hecho. Tienen tiempo. Recuerden que tienen recursos ahí para revisar en el aula virtual. Les recomiendo que lo trabajen en un documento Word, pero que lo carguen en PDF, ¿ya? Para que no se altere, no se modifique, nada. Y con eso hemos terminado todo. Recuerden que también tenemos nuestro foro formativo, ¿ya? Me parece que en el foro formativo, recuerden que yo no implementé el aula virtual, ya tenemos implementada, no han puesto el link adecuado, pero yo en el foro de novedades y consultas les he puesto ahí el texto que les va a ayudar a resolver el foro formativo. En el foro de novedades y consultas se los he puesto, así es que verifíquenlo, ya verifiquen, ahí está el link. Y con eso estamos terminando. Recuerden que también tienen su autoevaluación, todo de la unidad número 3. Todo vence el mismo día que vence nuestro producto académico, ¿ya? Y con esto, ahora sí, sin voz, porque hoy no me traje ni una gota de agua por aquí, hemos terminado la sesión de este día, estimados estudiantes. Les agradezco a todos por su participación, por su dinamismo, porque hacen que nuestras sesiones sean muy dinámicas y didácticas, como lo hemos venido llevando. Hemos terminado la sesión, pero yo me voy a quedar un par de minutitos porque veo que hay algunas consultas, ¿sí? Gracias a todos por su participación en la clase de este día. Éxitos en su presentación del producto académico número 3 y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Una muy buena noche con todos.